Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez. Iniciamos. Ya, a ver. Muy bien, buenos días. Tengo el gusto nuevamente de compartir con el auditorio una entrega más del programa, en este caso el Radar Económico, que el día de hoy vamos, como habíamos comentado la semana pasada, a tratar la segunda parte de lo que es los orígenes de la seguridad social en México, segunda parte. Bien, quisiera retomar brevemente cómo es que México, a partir de lo que es ya el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, da un viraje prácticamente de 180 grados, a partir de que el modelo económico que veníamos platicando la semana pasada, llamado de sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, dentro del cual se da lo que también la semana pasada explicamos, el llamado milagro mexicano, toca su fin, decíamos, para lo que es ya prácticamente toda la década de los 70, que incluye los gobiernos o los sexenios de José López Portillo y Pacheco, y anteriormente de Carlos, no, perdón, de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Entonces, ese modelo, decíamos ya prácticamente para los años 70, pues está agotado, no tiene más para dar, pero a pesar de eso, decíamos la semana pasada, comentábamos que tanto el presidente Luis Echeverría Álvarez como el presidente José López Portillo y Pacheco se obstinan en mantenerlo, pero de una forma que en el ámbito económico llamamos artificialmente. Esto es a través de aumentar el gasto público, pero pues ya no hacer posible que este gasto público esté respaldado por lo que es la recaudación impositiva. El país, México, tiene que recurrir a una serie de préstamos externos, empréstitos, que desde luego van a ir incrementando la deuda externa. Con esto, pues va a ir aumentando desde luego el desempleo, la inflación, se van a ir presentando pues de alguna otra forma, crisis económicas que van a tener como colofón sendas devaluaciones, tanto en la presidencia que ocupa al final del sexenio Luis Echeverría Álvarez, como en la presidencia de el licenciado José López Portillo y Pacheco, ¿sí? Entonces, definitivamente, ya el modelo de sustitución de importación de desarrollo estabilizador, donde se había manifestado el llamado milagro mexicano, había tocado a su fin, y no solo en México, sino en todo el mundo, el llamado Estado benefactor o Estado social de derecho, que ya en otras entregas hemos explicado muy bien, fue orquestado sobre las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, como contrarrespuesta a las crisis del propio sistema capitalista, y de alguna forma también como respuesta a que el hecho mismo de que si los sistemas socialistas pudiesen ganar terreno, se crea ese concepto de Estado benefactor o Estado social de derecho, donde manifestamos que el Estado va a tener una fuerte preponderancia como director, como rector, como administrador de la economía nacional, tanto como sujeto
pasivo, regulando la economía y el mercado como sujeto activo a través de pues la generación de bienes y servicios por medio de los instrumentos creados a partir de las llamadas empresas paraestatales o empresas de Estado. De tal forma que el modelo para los 70, decíamos, no solo en México, sino a nivel mundial, está pues desgastado. Hay algunos elementos que nos pueden ayudar a entender por qué este modelo de desarrollo estabilizador de sustitución de importaciones, donde se ha dado el llamado milagro mexicano, ha tocado su fin, tanto internos como externos. Internamente ya dijimos, es básicamente lo que corre cuenta de la falta de inversión privada, la falta de competencia con mercados externos, la falta de certeza en cuanto a lo que era el propio gobierno, las altas tasas de inflación, el desempleo, los bajos salarios, el déficit público, el crecimiento de la deuda externa, pues son el caldo de cultivo ideal para que cualquier estado, cualquier modelo económico entre en una etapa de crisis, en tal virtud que pues internamente están dadas todas las condiciones para que pues se tenga que pensar en alguna forma de cambiar el modelo económico. Y eso externamente, pues la tendencia para los 70, sobre todo mediados de los 70, principios de los 80, es básicamente esa, de la necesidad de dar un viraje hacia un nuevo modelo económico, porque el estado de factor también tiende a mostrar pero un desgaste a nivel mundial, no solo en México. Eso, desde luego contribuye la crisis del petróleo, la situación misma de inestabilidad política y económica en los Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, perdón, de Estados Unidos, lo que conlleva básicamente a que se establezca una nueva corriente económica a la cual denomina ese monetarismo económico, algunos denominan neoliberalismo económico, que encuentra como centro, digamos, ideológico económico, la famosa escuela de Chicago, con el economista norteamericano Milton Friedman, y en Europa, pues, en Austria con Hayek. Esta es, que digamos, esta nueva idea de esta nueva corriente económica, la cual denominamos neoliberalismo, decíamos, apoyada principalmente por los Chicago Boys y Milton Friedman en Estados Unidos, que ponen en el banquillo de los acusados al Estado de benefactor, al Estado Social de Derecho, acusándolo de ser excesivamente interventor en la economía y por ende de no permitir la libre competencia, no permitir el libre mercado, de no permitir un mayor proceso de apertura económica mundial. Y por otro lado, en esta misma etapa se presenta el llamado fenómeno de la globalización económica, que propiamente es la respuesta que también encuentra el capitalismo para de alguna forma pues responder a las propias inconsistencias que el sistema por propia naturaleza tiene y de una u otra forma asegurar su permanencia bajo la idea de que se tenía que entrar en una etapa en la cual los estados nacionales debían de aperturarse a la inversión extranjera, debía de facilitarse el comercio internacional, empieza a proliferar una tendencia de apertura comercial, lo vemos un gran mercado mundial de libre comercio y obviamente esto da lugar a lo que conocemos como la globalización económica. Y en el ámbito político tenemos que los precursores de este nuevo modelo neoliberal, llamado neoliberalismo,
que propugna por dejar al Estado fuera de la posibilidad de intervenir directa o indirectamente en la economía en el mercado, este, en el ámbito político encuentra, decíamos, los sujetos protagónicos que son en Inglaterra, llamada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan, quienes son fuertes impulsores de lo que en este caso llamamos el modelo liberal. Y a partir de ahí, lógicamente, el mundo entra en una etapa, bueno, y esto habría que sumar un ingrediente más externo que se me está pasando a comentar, que se refiere a la famosa caída del muro de Berlín. Origina que básicamente el sistema socialista comunista colapse para fines de la década de los 80 y principios de los 90. La Unión Soviética como modelo socialista se desintegra y entonces evidentemente entramos en una etapa ya de que solo hay un modelo económico y ese modelo económico llámese capitalismo y que está sustentado básicamente ahora en la idea de un neoliberalismo económico en el cual los gobiernos apuestan por economías en las cuales el Estado no tenga injerencia económica ni para regular el mercado ni para intervenir directamente en la economía, sino más bien sea facilitador a través de normas del derecho económico lo que van a tratar de hacer es de facilitar el libre juego de oferta y demanda, el libre mercado, y decíamos junto con el ingrediente de la globalización económica y la necesidad de aperturar los mercados para traer consigo la necesidad de replantear los marcos constitucionales jurídicos en cada país para aperturar hacia el nuevo modelo neoliberal y hacia la necesidad de lo que conocemos los procesos de integración económica. Pero regresemos un poquito a México y entonces decíamos, pues el colapso se presenta en el año 1982 en la economía mexicana, a partir de que ha concluido el periodo de José López Portillo y Pacheco y el país ha quedado sumido en una severa crisis económica con una fuerte devaluación, una fuerte inflación, una fuerte deuda externa. Prácticamente el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que gobierna de 1982 a 1988, ha sido un país quebrado económicamente y endeudado, y con un peso devaluado y una alta inflación. Pues acá por primera vez el Estado mexicano se ve imposibilitado de seguir pagando sus compromisos que tenía con el extranjero sobre la deuda externa y por primera vez se decreta la necesidad de establecer lo que llamamos una mora o recesión al pago de la deuda externa. O sea, México no tiene con qué solventar el pago de la deuda externa, por lo cual los organismos internacionales, específicamente acá el Fondo Monetario Internacional, llaman a México a que se apersone para saber de qué forma va a dar respuesta a su no pago de la deuda y qué alternativas hay para que México pueda de alguna manera salir de su crisis económica, volver a generar recursos y tener la posibilidad de nuevo de poder reintegrar los pagos de deuda que tiene pendiente, a lo cual se establece el famoso consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? Básicamente acá en la capital de DC, Estados Unidos, DC, Washington, capital, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Estados Unidos, se reúnen con los representantes diplomáticos mexicanos para plantear alternativas a la crisis económica mexicana y alternativas que sobre todo den la posibilidad a México de obtener recursos
y poder volver a cumplir con sus compromisos de deuda externa. Ese consenso de Washington básicamente concluye con que México tiene o toma el compromiso de cambiar definitivamente el modelo económico de Estado social de derecho, Estado benefactor o de economía mixta hacia el Estado neoliberal y con ello también hacia lo que es la apertura hacia mercados externos. Se establece toda una agenda, consenso de Washington, para que México lleve a cambio ese viraje, ese cambio de modelo. Y esa agenda básicamente contempla una serie de elementos que van a ser totalmente, digamos, dañinos de lo que es la política social, específicamente lo que conocemos como los derechos sociales o la seguridad social. Porque como parte de esa agenda que es impuesta por el Fondo Monetario Internacional en el Consenso de Washington a México, se le impone la obligación de racionalizar y reducir el gasto público. Al racionalizarse, reducirse el gasto público, evidentemente con ello también se manifiesta una reducción significativa a lo que es el gasto a asistencia social, a lo que es el gasto a seguridad social. Prácticamente a partir de Miguel de la Madrid y hasta el sexenio que concluye Enrique Peña Nieto, vamos a ir notando cómo paulatinamente la seguridad social, los servicios sociales se van a ir sumamente deteriorando y agotando, ¿no? Hasta entrar en una etapa de crisis que particularmente en la que todavía hasta en la actualidad vivimos. De tal suerte, de tal manera que en ese tenor, básicamente vamos a ver cómo los derechos sociales se van a ir deteriorando. Pero volvamos a la famosa agenda que es impuesta a México dentro del llamado Consenso de Washington. Contempla una serie de puntos que ya dije, implica, en primer lugar, que el Estado mexicano se deslinde de su papel de Estado asistencialista. El número dos, que hay una reducción del gasto público. Con ello ya dijimos reducción de la asistencia social. Con eso también acompañada de alguna forma, reducción de los derechos sociales y de los programas sociales. Aumento, creación de nuevos impuestos como el famoso IVA, ¿sí? Con el cual se grava toda actividad comercial, el impuesto sobre la renta y otros más, pues el control de lo que es la inflación, una drástica política de control salarial, en el cual los salarios, bueno, van a ser sumamente castigados, básicamente no va la posibilidad y de esto hay que sumar también que se establezca básicamente una política de racionalizar el gasto público. No vamos a entrar en un corte comercial y en un momento regresamos. Ese es- Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional,
Consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Muy bien, pues vamos a continuar. Veo que hay bastante, digamos, mm, recepción, bastante interés por este tema. Y acá tengo a dos personas que me han escrito. Una es José Luis García García, quien precisamente me hace alusión a la famosa frase de José López Portillo y Pacheco, cuando ya prácticamente en su último informe de gobierno, como respuesta a la crisis económica. Y una vez que ya se ha fugado prácticamente todo el dinero de México al extranjero, fuga de capitales, y que se ha producido una fuerte devaluación, recordamos como coloquialmente y emocionalmente José López Portillo es el primero y el único presidente que yo recuerde que en su informe, en una situación, digamos, un poquito teatral, haya derramado unas lágrimas, y después de eso haya leído esta frase que bien nos trae a cuenta José Luis García García, que defendería el peso como un perro, exactamente. Que más que una situación, era una situación de demagogia total, ideológicamente. Ya el daño estaba hecho y el país estaba quebrado. Ya la nacionalización de la banca venía ya un poquito de más, porque pues prácticamente ya no había mucho que hacer. Ahora, acá mismo, antes de continuar, tengo la pregunta que me hace favor de hacerme Andrés Rosales, y me preguntas, Andrés, que en México qué corriente ideológica toma sus decisiones del mercado internacional. Pues básicamente esta es la corriente neoliberal de la que estamos hablando, que tuvo vigencia en México pues, más o menos alrededor de un poquito más de 20 años, tal vez del periodo presidencial de Miguel Hernández Hurtado, es el que estamos hablando, hasta el presidente Enrique Peña Nieto. Es esta corriente neoliberal la que propugna básicamente por la idea de aperturar los mercados hacia la inversión extranjera, y de ahí básicamente México se va preparando primero con el ingreso al GATT, a la Acuerdo General de Relaciones Aduaneras y de Comercio, y después con lo que ya sería el ingreso a la Organización Mundial de Comercio, para posteriormente culminar en 1994 con la firma del primero y gran y más importante Tratado Internacional de Comercio, que hasta la fecha aún se encuentra vigente, que se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, Telecan, NAFTA, hoy llamado en la nueva denominación TEMEC. Ok, bien. Entonces continuamos. Y entonces, entonces decíamos, de alguna forma, ya Miguel de la Mesa estaba recibiendo el país sumido en una crisis económica sumamente importante, con un peso sumamente devaluado, con una alta deuda externa que ha imposibilitado la posibilidad de pagarla, y con ello pues, la necesidad de establecer pues, lo que se conoció como el Consenso de Washington, en el cual México tiene que obligarse a cambiar el modelo económico y asumir una política de racionalización económica del gasto público, que como ya dijimos, va a afectar en toda la política social y la política laboral y los derechos sociales, el empleo, los salarios,
los servicios sociales, asistenciales, médicos, de salud, que van a irse deteriorando a la falta de recursos públicos. Y esto como básicamente va a encontrar también, digamos, como eh, colofón sin que el propio Miguel de la Madrid lo pudiera prever, pues los sendos terremotos que van a haber en la Ciudad de México, allá por ahí en 1985, ¿no? Que nos van a mostrar la incapacidad del gobierno mexicano por dar respuesta a acontecimientos de esa naturaleza y que va a ser la propia sociedad civil mexicana la que de manera organizada y solidaria se va a organizar para hacer frente a esos terremotos. Pero volviendo al tema, entonces prácticamente Miguel de la Madrid es el que inicia el camino hacia lo que va a ser el cambio de modelo económico al sistema de economía mixta Estado-benefactor, hacia el sistema neoliberalismo, y desde luego también ahí hacia la integración o regulación económica y hacia la apertura económica dentro de lo que es el proceso de regulación económica. Pero para que este modelo pudiese ser implementado y tuviese legalidad, habría que establecer una serie de reformas a nuestro texto constitucional, de tal manera que es el propio Miguel de la Madrid quien entre el año 1982 83 inicia una serie de reformas en la Constitución, principalmente el artículo 25, 26, 27 y 28, para establecer los parámetros legales necesarios que permitan a México, por un lado, institucionalizar el cambio de modelo económico de Estado social de derecho, Estado benefactor, a Estado neoliberal, y por otro lado vayan abriendo las pautas para la apertura de México hacia los mercados internacionales. Pero repito, en lo que es el ámbito de lo que es la cuestión social, que es la que nos interesa a nosotros, los derechos sociales, el empleo, los salarios, la canasta básica, que están fuertemente deteriorados, el gobierno de la Madrid no parece encontrar una respuesta pronta para este periodo que va causando focos de miseria y acrecentando el crecimiento de la pobreza en México, que también es uno de los elementos propiamente característicos de toda la etapa neoliberal. Toda la etapa neoliberal en México, los índices de pobreza se incrementaron alarmantemente. Este, y ya ante esta imposibilidad, el único recurso que tuvo de la Madrid fue acudir a lo que se va a volver después una práctica consuetudinaria de los gobiernos priistas y que va a seguir también los gobiernos panistas, que son los famosos pactos sociales. El primero en inaugurarlos es el propio Miguel de la Madrid Hurtado, cuando crea el famoso pacto de solidaridad económica, ¿no? En el cual, teóricamente, este pacto de solidaridad económica llama a todos los sectores sociales de México, sector público, sector privado, sector social, unan todos sus esfuerzos, unan todos sus empeños para propiciar condiciones mejores a las clases medias, bajas, que aseguren una estabilidad económica y sobre todo una subsistencia de estas clases que se pueda considerar digna y óptima. A lo cual, dentro del pacto se comprometen a subir los salarios mínimos, cosa que realmente esa subida de salarios mínimos es risoria, no va a reflejar lo que es el alto costo de la vida, de la inflación, va a generar más empleos, a reactivar el mercado interno, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que estos pactos de solidaridad económica son una respuesta mínima porque realmente no vienen a solucionar el problema de raíz, que es la falta de recursos económicos hacia lo que básicamente estamos ya viendo como el castigo al gasto social, ¿no?
El gobierno de Miguel de la Madrid concluye con un alto descontento de la población. Evidentemente, el grueso de la población media y baja no está sumamente contenta por la falta de respuesta a las demandas sociales, a la seguridad social, al empleo, a los salarios, a la vida que es cara, a los precios. Y pues digamos, el papel tampoco digamos, protagónico, importante que Miguel de la Madrid tuvo en los acontecimientos de los terremotos del 1985, por lo que cobra factura. Y la factura es básicamente que al hacerse la siguiente elección presidencial, de la cual va a salir vencedor es Carlos Salinas de Gortari, hay un fuerte cuestionamiento en los resultados contra el opositor, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Se alude básicamente a un fraude electoral, que por cierto es orquestado de la Secretaría de Gobernación por en este caso un distinguido poblano acá, que fue gobernador y después secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y también secretario de Electricidad, ¿sí? Emanuel Barlet Díaz, Manuel Barlet Díaz, ¿sí? Se dice que se cayó el sistema, que se dejó de contar, y cuando el sistema que maneja, en este caso el Consejo Electoral Gobernación, o sea, cuando el sistema electoral es manejado por el propio Estado a través de la Secretaría de Gobernación, Manuel Barlet nos sale con la noticia de que ya ahora quien está arriba en las votaciones es Salinas de Gortari. Finalmente, Salinas de Gortari entra a gobernar México, pues para el periodo que va a ocupar del 1988 a 1994, con pues básicamente muchas promesas en el ámbito de que nos va a convertir en una potencia económica, que México se va a convertir en la 10ª potencia mundial, que vamos a ingresar a organismos como el Organización Mundial de Comercio. Vamos a firmar el primer acuerdo tratado comercial con América del Norte, que México se va a modernizar, que México se va a industrializar. Y realmente, pues de otra manera estas promesas se dan a medias, porque si bien es cierto que la apertura económica y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte le dan un nuevo dinamismo en la economía nacional, la proyecta en posibilidad de poder integrarse a uno de los mercados de comercio exterior más grandes del mundo, con los Estados Unidos, y con eso la posibilidad de poder de alguna forma obtener recursos económicos a través de inversiones norteamericanas que vienen a invertir acá, o de procesos de exportación que México realiza de manufacturas hacia allá, y de un intercambio comercial que facilita entre Estados Unidos, eh, México y Canadá. Lo cierto es que de alguna forma esto no se ve reflejado en lo que es pues la situación de, digamos, del gasto social. Volvemos a lo mismo, la situación del obrero, la situación de la clase media, de lo que es los programas, digamos, acá de seguridad social. Se sigue deteriorando básicamente todo el sistema de seguridad médica, el INSS, el ISSSTE. Cada vez hay menos recursos económicos hacia esos ámbitos. Y la respuesta de Salinas de Gortari, pues va de nuevo por lo que es los llamados programas sociales, que lanza su famoso plan estrella, que es el Pacto de Solidaridad Económica, el cual publicita en radio y televisión como un gran pacto en el cual igual el sector público, el sector privado, el sector empresarial, el sector social van a unirse y van a propiciar condiciones, digamos, favorables a las clases medias y bajas, para obtener mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de salario, mejores oportunidades de alimentos, que básicamente
no se llegan a proyectar del todo. O sea, básicamente lo que en el ámbito social y de seguridad social, hechos sociales, se va manifestando en el seno de San Luis de Gortari es pues el desgaste de lo que es esa seguridad social, esos derechos sociales, la asistencia en hospitales como el IMSS, como dice Salubridad, cada vez se muestra más deficiente, ¿no? Porque pues, no hay recursos. Si no hay recursos, pues no pueden operar adecuadamente en los hospitales, ¿no? Los servicios de calidad, de los servicios médicos de buena calidad también empiezan a aparecer porque ya muchos médicos ya no les resulta atractivo trabajar en el INSS, en el ISSSTE con unos sueldos que son sumamente bajos y prefieren trabajar independientemente, por lo cual también ya digamos que anteriormente era muy prestigiado trabajar ahí, y los médicos eran los mejores, no, ya no es así, bajo esta etapa. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari concluye de manera, digamos, con una gran inestabilidad política, económica y social. Políticamente, nos encontramos con que se produce el famoso movimiento zapatista, encabezado por Marcos, y los zapatistas, quienes precisamente inician el movimiento un 1 de enero de 1994. Precisamente un 1 de enero de 1994, que también casualmente o haciéndolo coincidir, es la fecha en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio América del Norte. ¿Sí? Este movimiento zapatista que se nace ahí en Chiapas, como un movimiento que demanda mejores condiciones para los campesinos principalmente, ¿no? Y que pues pone en efervescencia en el ojo público a México, y que pues obviamente no encuentra respuesta de momento por el sexenio de Salinas de Gortari, otros acontecimientos que ponen también en entredicho la historia política del país es pues el magnicidio del candidato del PRI, que en ese momento era Colosio. Sí, es asesinando más taurinas hacia marzo de 1994, con lo cual pues, se produce un gran clima de inestabilidad política en México. A eso hay que sumar el asesinato del cardenal Posadas en mayo de ese mismo año, y por cómo colofón el asesinato del líder del PRI, Francisco Ruiz Maceo, y que pues prácticamente colocan el incendio de los de Sanidad de Gortari en un clima de gran estabilidad política. En lo social ya dijimos, básicamente, pues los prometidos empleos, los prometidos buenos salarios, los prometidos programas de apoyo, de solidaridad, prometido como mejores hospitales, mejores servicios médicos, no, no se manifiestan, se sigue deteriorando sumamente todo lo que se refiere a, como ya dijimos anteriormente, a la cuestión social. Y en lo económico, pues el país está prácticamente en la posibilidad de generar la primera gran crisis económica bajo el nuevo modelo neoliberal que pues sí, gracias a apoyos externos, a deuda externa y a ciertas restricciones del gasto público, Salinas de Gortari, digamos, logra evitar que el peso se devalúe. Digamos que las condiciones para la crisis al terminar el sexenio López Portillo están dadas, pero lo que no quiere, en estricto sentido, Salida de Gortari es que se le achaque un problema más a los que hacen la achacan, que es la crisis económica de la evaluación, por lo que se dice coloquialmente, Salinas deja la economía pues estable, pero sostenida con alfileres, o sea que prácticamente está muy inestable. Y entonces
el colapso de esa economía se va a dar en el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, Ernesto Cedillo Ponce de León, a diferencia de Salinas, logra tener una, digamos, votación a su favor, pues, digamos, sumamente ventajosa. No se cuestiona de alguna manera la elección de Ernesto Zedillo, motivado porque, pues, digamos que el asesinato de Colosio es de una forma colocado como una bandera para atraer el voto hacia el PRI. Y por otro lado, a que los candidatos de la oposición, en primer lugar, en este caso, Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya su figura está sumamente agotada en su segundo intento por llegar a la presidencia, y el otro candidato del PAN, en este caso, que era Diego Fernández Ceballos, llega a un acuerdo con el propio Cedillo para hacerse a un lado y dejarle la vía libre, de tal manera que Cedillo llega a la presidencia sin muchos problemas. Dice acá José Luis García García, recordemos que el señor de Carlos Salinas de Gortari lleva a cabo una determinación para eliminar Ah, claro, sí, sí, sí. Ese es un buen dato, José Luis, efectivamente. Sí, básicamente esa decisión de eliminar tres ceros de nuestra moneda se da con motivo de disfrazar un poquito la crisis económica que se vive, porque evidentemente la idea básicamente de alinear los ceros y establecer lo que conocemos en ese momento como la nación de nuevos pesos mexicanos es dar una forma, taparle el ojo al macho, porque una forma es disfrazar una devaluación, efectivamente, disfrazar, es una devaluación disfrazada. Veo que estás muy bien enterado y muy bien leído, José Luis, y eso me da gusto, ¿no? Sí, efectivamente es una evaluación disfrazada, efectivamente, para que no se la achaque, y entonces se recorre tres ceros, y entonces con esto aparentemente la economía se vuelve más estable, ¿no? ¿Sí? Pero volviendo entonces, gracias por tu comentario, José Luis, la verdad es sumamente enriquecedor y sumamente acertado. Volviendo al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, dijimos, él llega a la presidencia sin grandes problemas. La verdad es de que no hay grandes cuestionamientos a su elección, y él sigue el proceso de desincorporación económica, que en este caso, su principal, digamos, una de sus principales aportaciones es con respecto a el rescate financiero que se conoce como el FOAPROA, en el cual básicamente recordemos que en este periodo la banca mexicana entra en crisis por malos manejos de los banqueros mexicanos. Bueno, para acá hay que hacer el recordatorio de que si bien López Portillo había nacionalizado la banca, posteriormente Miguel de la Madrid la había vuelto a privatizar, y se había fortalecido con salida de Gortari, sobre todo hacia inversionistas mexicanos que poca experiencia tenían en la actividad bancaria, por lo que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la banca mexicana colapsa, y en ese momento se requiere que sea rescatada bajo lo que se conoce como el FOAPROA, ¿no? El Fondo Económico para la Protección Bancaria, pero esto a costa de una gran deuda externa que todavía se sigue pagando, los intereses de ese FOAPROA siguen pagando. Y la otra situación, pues es el llamado error de diciembre, digamos, a unos cuantos meses de tomar posesión Cedillo, se presenta lo que ya estaba cantado, que era la crisis económica y la devaluación del peso. Ahora acá tenemos que esa devaluación del peso y crisis que se presenta pudo haber sido menor,
pero se llegó a una situación de que se manifiesta en forma, digamos, muy grave, porque el secretario de Economía de Ernesto Zedillo, Serra Puche, tuvo el mal tino de comentarle a los empresarios mexicanos que el peso se iba a devaluar. Cuando Serra Puche le dice a los empresarios mexicanos que el peso se va a devaluar, pues todos los empresarios mexicanos lo que hacen es sacar sus pesos de México y convertirlos a dólares, con lo que es una gran fuga de capitales. Y de ahí, de esa fuga de capitales, pues el país queda quebrado. Y de ahí, pues la primera gran devaluación en el modelo neoliberal, que básicamente deja al país quebrado. ¿Cómo es que México, cómo es que México sale de esa crisis? Bueno, México sale de esa crisis a partir de la ayuda de Estados Unidos, específicamente del presidente Bill Clinton, quien gestiona con el Congreso de Estados Unidos un préstamo extraordinario a México. No recuerdo ahorita, pero me parece que no, si más de 90.000 millones de dólares son abiertos a cartera abierta a México para apoyarlo a que de la forma más pronta posible México trascienda esa crisis. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos y por qué la pregunta acá Bill Clinton tendrían el interés de que México rápidamente saliera de la crisis? Recordemos que para este momento ya se ha firmado el TLC, y que pues hay muchos intereses norteamericanos de inversión y de intercambio comercial en juego. Entonces, lo que menos conviene a Estados Unidos y a Bill Clinton es que México esté en un periodo de crisis, porque eso va a afectar sus intereses económicos, sus inversiones. Por lo tanto, el hecho de que Bill Clinton consiga que el Congreso norteamericano asigne ese préstamo extraordinario no es porque sea básicamente un benefactor, sino que está haciendo es velar por los intereses de las inversiones norteamericanas. Desde luego, esos préstamos también tendrán que ser cubiertos a una alta tasa de interés. Otra cosa interesante del gobierno de Cedillo es básicamente lo que se refiere a la reforma judicial. No recordemos que Cedillo fue el primero que integró una gran reforma judicial. No es esta la primera gran reforma que se da con eh, Claudia Sheinbaum y López Obrador, sino es básicamente Ernesto Zedillo quien impulsa la primera gran reforma judicial, prácticamente así de dedazo, que decide desintegrar toda la corte e integrar una nueva corte con ministros que sean afines a él, ¿sí? Este, posteriormente, también el sexenio de Cedillo, pues da una gran persecución y pelea con Salinas de Gortari porque se culpan mutuamente. Cedillo culpa a Salinas de haberle dejado el país quebrado y endeudado, y Salinas culpa a Cedillo de ser un mal administrador. Y dice, bueno, es muy coloquial tener esta frase, a lo mejor nuestro invitado que me recuerda acá de la frase de Portillo, es muy también reconocida la frase de Cedillo para justificarse un poco de su falta de talento al em, no puede hacer frente a la crisis del error de diciembre, que es en la cual dice, pues desde que Salinas me dejó la economía, pues sostenía sobre alfileres. A la respuesta de esto, Salinas le dice, bueno, sí, yo se la dejé sostenida con alfileres, pero él se los quitó. ¿Sí? Y como colofón, el pleito entre Salinas de Gortari y Cedillo acaba con la venganza acá de Cedillo, tomando preso a su hermano de Salinas de Gortari, Ron Salinas, acusándolo de corrupción, y está inmiscuido en el asesinato de Ruiz Maceo, y que después hay una larga historia con esa situación también de la captura de Rosalinas, que se prolonga hasta el periodo de Vicente Fox. Pero hay la oportunidad, a lo mejor, de comentarla.
En el ámbito social, pues igual, la respuesta de Cedillo básicamente es, de alguna forma, mantener la estabilidad económica lograda, pero de nuevo con la reducción y racionalización del gasto público, a los programas asistenciales, sociales, sigue el deterioro de la seguridad social, sigue el deterioro de los derechos laborales, sigue deteriorándose los salarios, sigue deteriorándose la posibilidad de acceder a una canasta básica, digamos, óptima. La situación sigue manifestándose con un deterioro en lo que va a manifestar ya que la clase, llamamos media, empiece ya a ceder y que se hable ahora ya de, de dos clases, la clase de los millonarios, los ricos y la pobreza, y de la pobreza media, la pobreza extrema y la miseria. O sea, evidentemente es lo que va a suceder. Ujú. Moneda dice acá, moneda de evaluación disfrazada vigente, recordemos. Ajá, sí, sí, sí. Básicamente es lo que ya anteriormente decía. Ok, bueno, yo quisiera cerrar esta entrega hasta acá. Ya nos queda poco tiempo. Y ya la tercera parte que sea el próximo jueves, pero el próximo miércoles, y ya nos iremos a lo que falta, que sería el periodo de ya panista, de los sexenios panistas de la alternancia llamada con Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, y de ahí básicamente ya los dos últimos periodos, ya bajo el llamado Cuarta Transformación es Morena y es eh, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con lo cual, lógicamente, cerramos esta serie de entregas, el número de tres, denominada Orígenes de la Ciudad Social en México, con lo cual vamos a tratar de abarcar todo lo que es el proceso de ciudad social desde que se da la consumación de la revolución y la Constitución del 17 hasta la actualidad. Espero que este programa haya sido de su gusto, de su agrado, del interés, y estamos prestos para la siguiente programa con la última entrega. Pues no tengo más que agradecer. Buenas tardes. Eso es todo. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.